Muy buenas a todos. Desde ASEC queremos presentarles el Manual Técnico de los Monitores CRT, o por sus siglas en español, Tubo de Rayos Catódicos. En primer lugar, queremos evidenciar las especificaciones técnicas. En este caso vamos a hablar del monitor de Samsung ThinkMaster 797DF. Vamos a hablar de especificaciones tales como el tipo de tubo, que en este caso es un tipo de tubo Dynaflat de 17 pulgadas o 43 centímetros, con un ángulo de deflexión de 90 grados y una distancia entre puntos de 0.20 milímetros. También vamos a evidenciar características como el tipo de pantalla, la resolución y hercios que maneja, la pantalla activa, la sincronización, la definición de señal de entrada, colores en pantalla, ancho de banda, fuente de poder, consumo de energía, dimensiones, peso y otros elementos importantes a la hora de elegir un monitor. Seguido de esto vamos a evidenciar cuáles son las precauciones de seguridad al momento de instalar y usar este tipo de monitores. Primero vamos a evidenciar cuál es la simbología que se va a usar en este manual. Por ejemplo, como señalamos con el puntero, este es el símbolo que se va a usar para elementos o actividades que se estén prohibidas al momento de usar o instalar este tipo de monitores. Qué partes no se deben desensamblar y cuáles directamente no se deben tocar. Seguido de esto, en azul vamos a encontrar las recomendaciones más importantes, no prohibiciones. Por ejemplo, leer y entender en todo momento. El siguiente símbolo significa desconectar la clavija del tomacorriente y el último, conectar a tierra para prevenir una descarga eléctrica. La razón de estas recomendaciones es que se podría originar una descarga eléctrica o fuego, dañando no solamente el componente, sino generando un incendio. Es importante no jalar del cordón del monitor ni tocar el tomacorriente con las manos mojadas. Tampoco usar conectores. Debemos usar solamente conectores apropiados para Debemos usar solamente conectores apropiados para hacer una correcta conexión a tierra. No doblar excesivamente la clavija ni el cordón y tampoco colocar objetos pesados sobre el mismo, puesto que se podría dañar el cable y generar un corto, además de causar una descarga eléctrica o fuego. Es importante desconectar el enchufe del tomacorriente durante tormentas o relámpagos o en caso de que no sea usado por un largo periodo de tiempo. Tampoco se deben conectar muchas extensiones o clavijas a un tomacorriente. Es importante no desconectar el cable de alimentación mientras se está usando el monitor, pues debido a esta desconexión se puede producir un sobrevoltaje que dañe el monitor. Seguido de esto vamos a encontrar otro tipo de recomendaciones que podemos evidenciar en este momento, tales como no utilizar el cable de alimentación si el conector o el enchufe están sucios, puesto que podrían causar un fallo de contacto. Esto generaría un cortocircuito o un incendio. Aquí podemos evidenciar otras recomendaciones importantes, recomendaciones que seguirán apareciendo paulatinamente. Estas son recomendaciones al momento de hacer mantenimiento o limpieza en el monitor. Por ejemplo, se debe usar detergente recomendado además de una tela suave para así no dañar la cubierta del monitor ni desteñir, agrietar o disolver el material del que está fabricado. Tampoco se debe rociar directamente el detergente sobre el monitor, se debe aplicar en un paño y empezar a frotar.
Ahora podemos evidenciar el kit de herramientas. En este caso son las herramientas que se van a usar al momento de hacer un ensamble, desensamble o mantenimiento de un monitor. En este caso vamos a usar pulsera antiestática, kit de destornilladores inalámbrico, kit de alicates, un recogedor de piezas, 2 linternas, hisopos de algodón sin pelusa. Es importante que sean sin pelusa para que no dejen estos residuos en la placa ni ningún componente. Paño de microfibra, la microfibra justamente por la misma razón que los hisopos de algodón sin pelusa. Un organizador de piezas, multímetro, alcohol isopropílico, osciloscopio y una aspiradora. En primer caso, nos indica aflojar los tornillos que sostienen la cubierta para poder liberar la tapa. Luego, retirar los tornillos del bastidor y el tornillo que sigue para poder liberar la cubierta. Seguido a esto, debe ser descargado el monitor. Esta descarga consiste en eliminar toda la energía o electricidad estática que pueda tener el monitor con el fin de no dañar ninguno de los componentes electrónicos que hacen parte del mismo. Se debe retirar la tapa del ánodo del monitor, desconectar el cable de tierra, retirar el PWV desde el chasis, retirar el chasis, en este momento evidenciamos la figura que nos representa el primer punto de retirar el gabinete. En este punto podemos evidenciar la gráfica que nos ayuda a retirar el chasis del monitor y luego hacer el desensamble completo de la máquina. En este momento vamos a evidenciar el diagrama de bloques. En primer lugar, vamos a evidenciar el bloque que especifica MICOM y sincronización horizontal vertical. Este módulo nos está haciendo referencia al procesador que se encarga de estas tareas. ¿Qué tareas nos va a facilitar? Ajuste de brillo, de contraste, de posición horizontal y vertical, del tamaño y otro tipo de especificaciones como idioma, color, información, reinicio del mismo y demás. Conectados a este procesador está el circuito que sirve de protección a rayos X, que es el que estoy señalando en este momento, la salida de video, la salida horizontal, la corrección de salida horizontal, el control de brillo y el convertidor de directo a directo, además de controladores, especificaciones de voltaje y demás información. También está conectado el circuito que regula los demás componentes, la retroalimentación, el foco dinámico del circuito, pero este también está conectado a este componente que estoy señalando en este momento. Este es el mecanismo de CRT.
Y estos dos que estoy señalando son los mecanismos que sirven como emisión de video. Estos mecanismos están recibiendo la señal que estoy indicando en este momento, el cual viene también conectado al procesador. Entonces, partiendo de la señal de video, emite las señales de colores básicos que serían rojo, red en inglés, green, que sería el verde, y blue. Esto va al emisor de video. Este es el pre-video, o sea, es el que primero procesa el color. Seguido de esto lo envía al video principal y del video principal se emite al sistema de emisión de rayos catódicos. Y también está conectado al procesador de imagen. En este caso nos habla de la sincronización horizontal, vertical, los datos de la imagen y el reloj de datos. Aquí estamos señalando la memoria EEPROM, que es aquella que contiene toda la información necesaria para el funcionamiento. Este circuito de control que está unido a una bobina. Y finalmente el mecanismo de la fuente. En este caso va a ser de 100 hasta 240 voltios, dependiendo pues de la zona en la cual se esté usando. Por ejemplo, en Colombia funcionaría 110, 115 o 120 voltios. En este momento vamos a hacer uso de la guía para resolver problemas. El primer problema que podemos encontrar es que el monitor no tenga fluido eléctrico o corriente. En caso de que esto suceda, debemos hacer una serie de verificaciones sucesivamente, siguiendo este paso a paso. El primer componente que debemos revisar es el fusible. Como el puntero lo señala, si lo pueden ver, nos habla del fusible F901. En caso de que no esté funcionando después de haberlo chequeado con el multímetro, deberíamos reemplazarlo. En caso de que esté correctamente funcionando, debemos revisar el puente del diodo o diodo puente. El siguiente procedimiento, en caso de que sí esté funcionando, es revisar el voltaje. En Colombia, debido a que nuestra red eléctrica trabaja a 120 voltios, vamos a revisar que el componente C908 esté trabajando a 110, 115 o 120 voltios. En caso de que no esté funcionando a ese voltaje, debemos revisar si tiene algún tipo de switch para cambiar el regulador de voltaje o cambiarlo por uno que funcione a ese rango de voltaje. Seguido de esto debemos chequear los componentes que estamos evidenciando en pantalla y en caso de que no esté funcionando alguno de ellos debemos reemplazarlo. Finalmente, en la parte inferior encontramos un diagrama que nos ayuda a hacer una correcta medición para saber, después de medir con el osciloscopio determinado componente, cuál es el comportamiento correcto que debe tener cuando está en correcto funcionamiento, para saber en qué momento no está funcionando bien. También podemos resolver problemas como que no de imagen, siguiendo el mismo paso a paso, en este caso referente a este problema, que no de deflexión vertical, problemas específicos de DPM, problemas de desmagnetización, fallo de deflexión en el eje horizontal, tamaño invariable en el eje horizontal, problemas de linealidad en el mismo eje, el horizontal, y este es el tipo de problemas que podremos solucionar.